Bienvenido a la emisora de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama Pablo está hablando del propósito de Dios. En el libro de Efesios capítulo 4, los versículos 1 hasta 16 dice así: Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamado, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzados por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una huésped de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevándonos de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, cercámonos a todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo del cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y en Efesios capítulo 4, versículo 1 hasta 16 dice así: Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una huésped de cautivos y dio dones a los hombres. Esa expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo.
Y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas o llevadas de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al pronunciamiento del acuerdo de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y en Efesios capítulo 2, versículo 2 dice así: vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecerle a Dios. Y en Efesios capítulo 4, versículo 1 también dice: durante 3 capítulos, Pablo ha estado desarrollando para sus lectores el propósito eterno de Dios, obrando en la historia a través de Jesucristo, que murió por los pecados y fue levantado de la muerte. Dios está creando algo eternamente nuevo, no solamente una vida nueva para individuos de una sociedad nueva. Pablo ve una humanidad separada en proceso de reconciliación, una humanidad fracturada que se está uniendo. Una humanidad nueva en proceso de creación es una visión magnífica. Y en Efesios capítulo 2, versículo 2 dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora el apóstol pasa de la sociedad nueva a los nuevos valores que se esperan de ella. Así que deja la exposición para entrar en la exhortación. Deja lo que Dios ha hecho en el indicativo para entrar en lo que nosotros debemos ser y hacer. En el imperativo, pasa de la doctrina de la práctica, de la teología, que expande la mente a sus implicaciones terrenales y concretas en la vida de todos los días, de la reina realidad a la práctica. Y en Efesios capítulo 4, versículo 1 dice así: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego, comienza el que ha sido su maestro y ha orado por ellos. Efesios capítulo 1, versículo 15 hasta 23 y capítulo 3, versículo 14 hasta 19. Ahora les dirigiré un llamado solamente. La instrucción, la intercesión y la exhortación constituyen un trío formidable de almas para cualquier maestro cristiano. Por otro lado, Pablo no era un maestro común, prisionero del Señor, utilizando una construcción gramática ligeramente diferente, pero con la misma doble intención. Es decir,
que es tanto prisionero de Cristo como prisionero por Cristo, esclavizado por las cadenas del amor y bajo custodia, por lealtad a su evangelio. Le ruego, básicamente, es una demanda o petición. Ya la traducción podría ser: les suplico, les exhorto, les demando. Pero me llama mucho la atención porque en el sentido de demanda es porque tiene ya la capacidad de hacerlo. Pero a que es este ruego o exhortación a que vivas de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Pablo dice que ojalá que su comportamiento esté a la altura de las responsabilidades que su nueva relación con Dios les ha impuesto y de las bendiciones que este efectivo llamamiento ha traído sobre ellos. Y en Efesios capítulo 1, versículo 18 dice así: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepas cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, que vivas de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. En lo que respecta a estas responsabilidades, los lectores habían sido predestinados para adopción. Y en Efesios capítulo 1, versículo 5, dice: nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. En lo que respecta a estas responsabilidades, los lectores habían solo predestinados para adopción. Por tanto, su obligación es comportarse en la forma que se espera de los hijos adoptados por el Padre Celestial, creyendo sus enseñanzas, confiando a sus promesas y haciendo su voluntad. Ojalá que su comportamiento esté a la altura de las responsabilidades que su nueva relación con Dios les ha impuesto y de las bendiciones que este efectivo llamamiento, acerca de cual veas sobre capítulo 1, versículo 18, ha traído sobre ellos. En lo que respecta a estas responsabilidades, los lectores habían sido predestinados para adopción. Por tanto, su obligación es comportarse en la forma que se espera de los hijos adoptados por el Padre Celestial, creyendo que sus enseñanzas, confiando en sus promesas y haciendo su voluntad. Por tanto, su obligación es comunicarse en la forma que se espera de los hijos adoptados por él, Padre Celestial, creyendo en enseñanzas, confiando en sus promesas y haciendo su voluntad. Es indudable que se espera de ellos una vida de gratitud abundando en buenas obras como fruto. Es como si Pablo dijese: si vosotros sois creyentes y deseáis ser conocidos como tales, vivir como creyentes. Pablo hace un énfasis de cómo se debe vivir. Note con la claridad que la escritura enmarca esta frase. Algunas versiones dicen vida, andes, vivas o vivan. La idea aquí es no dejar ni un solo aspecto de nuestra vida por fuera. No es tolerable entonces que el cristiano tenga una doble vida o un comportamiento distinto en casa como es en la reunión de la iglesia. Pablo nos llama a tener una vida en consecuencia de la realidad que
tenemos en Cristo. En nuestra práctica diaria es donde reflejamos el eficaz llamamiento de nuestro Dios. En el libro de Romanos capítulo 8 versículo 30 dice así: y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Así que creo que es importante hacernos esta pregunta: ¿cómo respondemos al llamado de Dios? Creyendo y viviendo una vida de obediencia y servicio a Dios. Y en Efesios capítulo 4, versículos 2 hasta el 3 dice así: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzados por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo retrata inmediatamente la vida digna de nuestro llamamiento como caracterizada por 5 cualidades: humildad, mansedumbre, paciencia, tolerancia mutua y amor. Pero el sentido es en el origen de soportar, sostener o llevar varias cargas. En tolerancia. El apóstol ha pedido a Dios que podamos estar arraigados y cementados en amor. Ahora dirige su llamado a nosotros para que vivamos una vida de amor, pero no en soledad, que lo ejerzamos en la iglesia. Estas calidades deben de ser unas características fundamentales de la iglesia: humildad. Ser humildes era algo despreciable en el mundo antiguo. Los griegos nunca utilizaban la palabra humildad en un contexto de aprobación y mucho menos de admiración. Por el contrario, significaban con ella una actitud, un servir. Es la despreciable sumisión del esclavo. Hasta la venida de Jesucristo no se conoció la humildad verdadera, porque Él se humilló a sí mismo, y solamente Él, entre los maestros religiosos y éticos del mundo, puso delante de nosotros como modelo a un niño pequeño. Más aún, la palabra que Pablo utiliza aquí es tapensopresone, que significaba humildad de mente, el reconocimiento humilde del valor y peso de otra persona. La mente humilde que estaba presente en Cristo y que lo llevó a valorarse a sí mismo y transformarse en un siervo. Pablo retrata inmediatamente la vida digna de nuestro llamamiento como caracterizada por 5 cualidades: humildad, mansedumbre, paciencia, tolerancia mutua y amor. El apóstol ha pedido a Dios que podamos estar arraigados y cementados en amor. Ahora dirigiré su llamado a nosotros para que vivamos una vida de amor. Aquí comienza Él, y aquí es también donde nosotros debemos comenzar. Humildad es poner a Cristo primero, a los otros después, y por lo último, y a uno mismo. Significa conoceremos a nosotros mismos y aceptar nuestras incapacidades de hacer algo bueno por nuestra propia cuenta y entender nuestra necesidad y dependencia de Dios. Alguien dijo: la humildad es una virtud que cuando uno se da cuenta que la tiene, la ha perdido. No resulta difícil comprobarlo. La gente que nos gusta en forma inmediata y instintiva, y con la cual nos resulta fácil llevarlos bien, es aquella que nos brinda el respeto que consideremos merecer, mientras
que la gente que nos desagrada, en forma inmediata y instintiva es aquella que nos trata como basura. En otras palabras, la vanidad personal resulta un factor clave en todas nuestras relaciones. Sin embargo, si en lugar de manobrar buscando el respeto de los demás, que es el orgullo, los respetamos y reconocemos su valor intrínseco otorgado por Dios, que es humildad, estaremos promoviendo la armonía dentro de la nueva sociedad de Dios. Tanto es en ese tiempo como ahora, esta palabra no es deseada en nuestras cualidades, porque el significado de ella es que debemos tener una baja estima de nosotros mismos, basada en la conciencia que tenemos de nuestra propia culpabilidad y debilidad delante de Dios. Y para ello solo debemos de recordar de lo que Pablo decía de sí mismo. Efesios capítulo 3, versículo 8 dice así: a mí que soy menos que él, más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las insecutables riquezas de Cristo. Si Pablo estuviera presente hoy en día, seguramente lo lleva a un psicólogo, porque Pablo sufre de bajo autoestima. Él dice que era menos que el más pequeño de todos los santos y, hermanos, eso es humildad. Pablo tenía una clara conciencia de su pecado, de su propia indignidad, que no era digno de ser apóstol, y pequeñez, y es de esa conciencia que nace humildad. Así que es fácil saber que el mundo es totalmente contrario a lo que Pablo quiere enseñar, porque hoy se nos dice que no hay nada más importante para un ser humano que tener una elevada autoestima, que no hay nada más crucial para la salud psicológica que pensar que somos unas personas fantásticas, que somos personas maravillosas. Pero la verdad que eso no es conforme a la realidad. No es así como Dios nos revela en su palabra que debamos pensar de nosotros mismos. Recordemos en el famoso pasaje de las bienaventuradas que los ciudadanos del reino son los pobres en el espíritu. El libro de Mateo capítulo 5 versículo 3. Bienaventurados los pobres en el espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que saben que constantemente están en bancarrota espiritual, aquellos que saben que no tienen nada que presentar delante de Dios para ser aceptados por Él, aquellos que saben que constantemente están en bancarrota espiritual, aquellos que saben que no tienen nada que presentarle delante de Dios para ser aceptado por Él. Un pobre en espíritu no es aquel que tiene un espíritu pobre. No es lo mismo ser un pobre en espíritu que tener un espíritu pobre. Ser pobre en espíritu no se trata de ser un hombre apagado tampoco. Ser un hombre aplastado por la timidez no tampoco significa que debemos llegar a la conclusión que los seres humanos no tienen valor y dignidad. Eso no es lo que significa. Recordemos que la Biblia dice que el hombre fue hecho a la imagen de Dios y como tal es una criatura valiosa por esa imagen que lleva consigo. No es verdad que el hombre es un animal racional. Nosotros no somos animales, somos seres vivos, creados a la imagen de Dios.
y esa imagen nos da valor y dignidad. Un perro no es igual a un hombre, por más que las organizaciones protectoras de los animales quieren convencernos de lo contrario. Un perro es un perro, un hombre es un hombre con dignidad por ser hecho a la imagen de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Con dignidad por ser hecho a la imagen de Dios. Pero hay más. La Biblia también enseña que somos hombres, pecadores y rebeldes, y que como tales merecemos la justa ira de, porque hemos transgredido su ley en incontables ocasiones y por tal no merecemos sus bondades, no merecemos sus favores. Mas aún la Biblia dice que nosotros mismos no podemos salir de semejante conducción espiritual. También enseña que no tenemos la menor capacidad ni la más mínima de resolver este problema en nuestras propias fuerzas. No podemos. Es así que ser pobre en espíritu es reconocer esta condición, esta realidad y actuar en consecuencia. Nada merecemos, nada podemos reclamar delante de Dios. Nada tenemos de nosotros mismos de lo cual podamos gloriarnos en justicia. El 1 Corintios capítulo 4 versículo 7 dice así: porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te actas como si no lo hubieras recibido? Es como si hubiese recibido una herencia de 5 millones de dinero y anda todo creyendo como si tú la hubieras trabajado. Ser pobre en espíritu es entender esto. Esa es la esencia de la verdadera humildad. Esa humildad es imprescindible para la unidad en la iglesia. La humanidad es esencial para la unidad. Detrás de toda discordia añadida el orgullo, mientras que el único gran secreto de la concordia es la humildad. En otras palabras, la vanidad personal resulta un factor clave en todas nuestras relaciones. Sin embargo, si en el lugar de menos obrar buscando el respeto de los demás, que es el orgullo, los respetamos y reconocemos su valor intrínseco otorgado por Dios, que es humildad, estaremos promoviendo la armonía dentro de la nueva sociedad de Dios. Por más mal que alguien no haga o nos maltrate, todavía se queda corto del infierno que nosotros merecemos. Un hombre humilde no va por la vida reclamando que los demás lo traten de cierto modo, porque él posee una correcta evaluación de sí mismo. Él sabe que merecemos el infierno, él sabe que ha ofendido a Dios. Con su pecado se sabe la paciencia que Dios ha tenido y tiene para con todos los días. Por eso cuando alguien le ofrece, ese hombre mira esa ofensa primariamente como un pecado que ha sido cometido contra Dios. Su pensamiento no es mira lo que me han hecho a mí. Eso no es el pensamiento de un hombre humilde. Si más bien dice: qué pena que este hombre que haya pecado contra Dios al tratarme así, de ese modo. ¿Cómo sería la vida de una iglesia en que todos sus miembros pensarían así? Mansedumbre o amabilidad.
Entendemos entonces que la mansedumbre es el resultado de la humildad. La humildad, la mansedumbre y la paciencia se reflejan en un amor benévolo y aguantador a los demás, que se expresa de forma continua y incondicional. Con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en Sahal voy a hacer una oración de bendición que el Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, se lo entregó a Aarón y Moisés para el pueblo de Dios. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Que tengan una buena noche y un buen amanecer. Y acuérdense de darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.